¿Alguna vez te has detenido en medio del silencio de la noche solo para decirle a Dios gracias? No para pedirle, no para suplicarle, sino simplemente para agradecerle, aunque el día no haya salido como esperabas. ¿Qué pasaría en tu alma si terminaras este día con un corazón rendido y agradecido en lugar de ansioso y preocupado? Y si te dijera que una oración sincera de gratitud antes de dormir puede desbloquear paz en tu mente, descanso para tu cuerpo y respuestas que llevas tiempo esperando? Y si te revelara que el cielo escucha con atención especial las palabras de un hijo o hija que, aun con cansancio o dolor, levanta los ojos y dice: gracias, Señor, por todo. Aunque hoy no haya sido perfecto, aunque hubo lágrimas, aunque aún haya cosas sin resolver, hay un misterio espiritual que se activa cuando decides terminar el día agradeciendo, y eso puede cambiarlo todo. Tal vez hoy llevas una carga invisible, una herida no dicha, una necesidad escondida que no le compartes a nadie. Pero esta noche, antes de cerrar tus ojos, Dios quiere que vengas a Él no solo con tus cargas, sino con tu gratitud. Porque algo sucede en lo invisible cuando, incluso con el alma cansada, eliges agradecer. Una oración nocturna llena de gratitud tiene el poder de romper cadenas, cerrar ciclos, sanar corazones y abrir nuevos caminos. En este vídeo no solo aprenderás a orar antes de dormir, te enseñaré por qué dar gracias en la noche es un acto de guerra espiritual, una declaración de fe, una adoración que toca el corazón de Dios. A lo largo de este estudio vas a descubrir ejemplos bíblicos sorprendentes, misterios espirituales poco predicados y razones profundas por las que la gratitud nocturna puede marcar la diferencia entre el descanso y la angustia, entre el temor y la paz. Y lo más importante, vamos a orar juntos. Vamos a cerrar este día con una oración que eleve tu alma, que bendiga tu descanso, que abra tu espíritu a lo que Dios quiere hacer mientras duermes. Porque sí, Dios obra incluso mientras descansas, pero hay que entregarle el día con fe y rendición. Quédate hasta el final, porque en el penúltimo bloque compartiré una clave espiritual que puede cambiar tu forma de dormir para siempre. Es algo que pocos conocen, pero que trae descanso al alma y abre el camino para que el Espíritu Santo ministre durante la noche. Antes de comenzar este estudio y esta oración poderosa, te invito a escribir en los comentarios, como un acto público de fe: paz en Cristo. Sí, escríbelo ahora: paz en Cristo. Este pequeño acto tiene poder. Declara que tu descanso está en el Señor y fortalece esta comunidad de creyentes que, como tú, buscan a Dios incluso en el silencio de la noche. Además, si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta al vídeo. Esto no es solo un gesto técnico, es una forma de decirle a YouTube que este contenido debe llegar a otras almas sedientas de Dios. Con un solo clic, puedes ser un canal de esperanza para alguien que está llorando solo esta noche. Y si aún no estás suscrito al canal Los Versos de Cristo, hazlo ahora. Muchos que nos acompañan aquí no tienen una iglesia cercana. Este canal se ha convertido para ellos en un altar espiritual, en un refugio de fe, en su iglesia nocturna. Suscribirte es comprometerte con tu crecimiento espiritual y con una comunidad que ora y camina junta en Cristo. Recuerda, al comenzar cada estudio, todos comentamos la frase paz en Cristo. Es más que un saludo, es una contraseña espiritual, un vínculo entre todos los que creemos en el poder de la palabra. Y ahora, silencia tu entorno, abre tu espíritu y prepárate para un momento de entrega profunda. Esta no será una oración cualquiera, es una declaración al cielo, un acto de fe, una rendición. Vamos a comenzar. Hay una verdad que muchas veces olvidamos. La forma en la que cerramos el día puede determinar cómo amanecerá el siguiente.
Y no me refiero solo al cuerpo físico, sino al alma. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu permanece despierto, y si se acuesta cargado de ansiedad, temor o quejas, es muy probable que despierte con la misma nube sobre sí. Pero si se acuesta en gratitud, algo se desata en los cielos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No dice, «Dad gracias por todo», sino en todo. Incluso en medio del dolor, de la escasez, de la incertidumbre. El acto de agradecer es un mandato divino que activa una voluntad celestial. Porque la gratitud es una llave que abre puertas invisibles. Es una señal espiritual que le dice a Dios, confío en ti, aunque todavía no vea. Muchos creyentes terminan el día repasando sus errores, sus preocupaciones o sus faltas. Otros se duermen con el celular en la mano, distraídos por redes, noticias o problemas. Pero ¿qué pasaría si terminaras el día con una oración de gratitud, entregándole todo a Dios como un sacrificio vivo? La noche dejaría de ser un momento de oscuridad y se convertiría en un altar de paz. En la antigüedad, los sacrificios en el templo no se hacían solo al amanecer, también al caer la tarde, porque el final del día tenía un peso especial. Era una forma de cerrar el ciclo entregando todo al Señor. Y tú puedes hacer lo mismo con tus palabras. Mira este principio en la vida de David, el hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 63:6 escribe, «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche». David sabía que el mejor momento para meditar en Dios no era cuando todo estaba en calma externa, sino cuando su alma lo necesitaba en medio de la noche. Él usaba la oscuridad como un trampolín hacia la presencia de Dios. Y tú también puedes hacerlo, porque agradecer antes de dormir es como construir un altar invisible al pie de tu cama. Un altar donde no se quema incienso, sino donde se eleva una adoración silenciosa. Un altar que dice, no entiendo todo lo que me está pasando, pero confío en aquel que sí lo entiende. La ciencia puede hablar del descanso físico, la psicología puede hablar de higiene del sueño, pero solo el Espíritu Santo puede ofrecerte una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz se activa cuando cierras el día diciendo, gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que evitaste y por lo que aún no comprendo. ¿Sabías que incluso las cosas que no ocurrieron hoy fueron una forma de protección divina? Ese mensaje que no llegó, esa puerta que no se abrió, esa persona que no respondió, quizá fue Dios diciéndote, no ahora, confía. Y por eso, agradecer no es solo por lo que recibiste, sino también por lo que Él, en su soberanía, decidió retener. Esta noche, antes de dormir, no te limites a decir, gracias por el pan, el techo o la familia. Di, gracias, Señor, por lo que no vi, por lo que evitaste, por lo que callaste, por lo que me estás enseñando en este proceso. Haz de la gratitud tu almohada espiritual. Que cada gracias sea un ladrillo en la fortaleza de tu fe. Y si sientes que hoy fue un día duro, caótico o sin sentido, aún así di, gracias, Señor, porque aún estás conmigo. Esa oración, dicha desde el corazón, puede hacer que duermas en paz, que descanses bajo alas eternas y que tu alma despierte mañana más liviana. Porque la gratitud no cambia lo que pasó, pero sí transforma lo que viene. Uno de los secretos más ignorados de la vida de Jesús es cuán profundamente vivía cada momento, incluso sus noches. El Hijo de Dios, el Creador del universo, no terminaba sus días sin buscar al Padre. Y cuando analizamos sus acciones con ojos espirituales, descubrimos algo impactante. Jesús agradecía incluso cuando el dolor y la traición se acercaban. Pensemos por un momento en la última cena.
Jesús sabía lo que iba a ocurrir esa misma noche. Sabía que uno de sus discípulos lo entregaría, que sería abandonado, escupido, azotado, crucificado, y aún así, en medio de ese escenario, Él agradeció. Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias. Detente allí. Jesús no solo partió el pan, dio gracias. ¡Qué misterio glorioso! ¿Cómo puede alguien dar gracias sabiendo que está a punto de sufrir? La respuesta es una de las claves más poderosas de la vida espiritual. La gratitud es una declaración de confianza en el plan eterno de Dios, aun cuando el camino parezca oscuro. Jesús nos enseña con ese gesto que el agradecimiento no depende de las circunstancias, sino de la comunión con el Padre. Y si el mismo Jesús, sabiendo lo que venía, dio gracias, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros antes de dormir, cuando el futuro nos preocupa? A veces te acuestas con el alma agitada. El mañana parece incierto, hay cosas que no puedes controlar. Pero si imitas a Jesús y das gracias, incluso cuando no entiendes, estás caminando en su mismo espíritu. Estás diciendo con tus palabras, Padre, me duele lo que viene, pero confío en ti. Gracias, porque no me has soltado. Y esto no es algo simbólico o teórico. Tiene consecuencias espirituales reales. Cuando Jesús agradeció en medio de la última cena, estaba transformando el dolor en propósito. Estaba consagrando el pan no como una simple comida, sino como un acto de redención. De la misma manera, cuando tú agradeces antes de dormir, no estás escapando de la realidad. Estás consagrándola, estás tomando lo que viviste en el día, lo bueno, lo malo y lo incomprensible, y lo estás poniendo en las manos del Padre. Y ese acto, aunque parezca pequeño, mueve el cielo. No olvides que Jesús muchas veces se retiraba solo a orar en la noche. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Pero en otros pasajes lo vemos haciendo lo mismo en la noche, antes de tomar decisiones importantes, antes de enfrentar pruebas. Jesús oraba, y no eran oraciones apresuradas, eran momentos íntimos con el Padre. ¿Y cómo no iba a haber gratitud en esos momentos? Así que la próxima vez que estés a punto de cerrar los ojos, piensa en esto. Jesús también tuvo noches largas, también lloró, también sufrió, pero no dejó de agradecer. Y tú, como su seguidor, como hijo del Padre Celestial, también puedes elegir terminar tu día con un corazón agradecido, aunque haya cicatrices. Porque si Jesús lo hizo, es porque hay poder en ello. Tu cama puede convertirse en un altar, tu habitación en un lugar sagrado, y tu susurro de gracias puede ser más poderoso que cualquier clamor. La gratitud nocturna no cambia a Dios, te cambia a ti. Te prepara para la batalla del día siguiente, te vacía del veneno de la queja, te llena del gozo que viene del cielo. Así como Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias, hoy puedes tomar los pedazos de tu día, partirlos delante de Dios y decir, gracias, Señor, por todo. Hay un personaje bíblico cuya vida espiritual fue tan poderosa que los cielos se movieron por su fidelidad, Daniel. Un hombre de oración, de integridad y de revelaciones celestiales. Pero si hay algo que distingue a Daniel, es su disciplina espiritual inquebrantable. La Biblia nos muestra que Daniel oraba 3 veces al día, y no solo como rutina, sino con una devoción que desafiaba hasta la muerte. Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Observa bien esas palabras. Y daba gracias delante de su Dios. Daniel no solo pedía, no solo intercedía, daba gracias. Y lo hacía incluso cuando sabía que su vida corría peligro por mantener esa práctica.
Esto nos revela una verdad profunda. La gratitud en la oración no es opcional, es una expresión de fe. Muchos piensan que orar es solo clamar por ayuda, pero agradecer es un acto de guerra espiritual. Daniel estaba en una tierra extranjera, rodeado de enemigos, con leyes injustas, pero cada día, probablemente también al final de cada jornada, se arrodillaba y decía: gracias, Dios, porque sigues siendo fiel, aunque el mundo a mi alrededor tiemble. ¿Y qué pasó cuando fue echado al foso de los leones? Nada. Los cielos ya habían sido abiertos por su fidelidad diaria. Dios cerró la boca de los leones. El poder de esa protección no nació en el foso, sino en la intimidad de su habitación. Y aquí hay una lección poderosa para ti. Tu victoria de mañana comienza con tu gratitud de esta noche. Lo que oras ahora, lo que agradeces ahora, está edificando muros espirituales invisibles que te protegerán en el futuro. ¿Sabías que muchos ataques espirituales se activan en la noche? Mientras duermes, el enemigo intenta sembrar miedo, angustia, pesadillas, cansancio inexplicable. Pero cuando terminas el día con gratitud, como Daniel, tu alma se alinea con el cielo. Tu habitación se convierte en un territorio sagrado. No necesitas tener palabras elocuentes, no tienes que repetir fórmulas. Solo necesitas un corazón que, como Daniel, diga sinceramente: gracias, Dios, porque sigues siendo rey, aunque los leones rujan. Imagina esto: al acostarte hoy, el cielo te mira. Y si tú decides decirle a Dios, aún en medio del dolor o el cansancio: gracias por lo que me diste y también por lo que no entendí, ese acto no pasa desapercibido. Tal vez no verás a los leones con tus ojos físicos, pero hay cosas que no te han devorado porque tu gratitud los ha detenido. Dios cierra bocas de leones modernos cada vez que tú, como Daniel, te rindes ante Él con acción de gracias. Y si Daniel pudo hacerlo en tierra extraña, sin templo, sin sacerdotes, sin redes sociales, sin Biblia impresa, ¿cuánto más nosotros, con tanto acceso a su palabra y a su presencia? No subestimes el poder de una oración agradecida en la noche. No es el final del día, es el inicio de una victoria invisible. Hay momentos en la Biblia donde Dios no esperó la luz del día para manifestarse. Al contrario, escogió la noche como el escenario perfecto para intervenir en la vida de sus escogidos. Uno de los casos más impactantes es el de Jacob, cuando tuvo un encuentro sobrenatural justo antes de dormir mientras huía de su hermano Esaú. Génesis 28, 11, 12 dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob estaba solo, exhausto, temeroso. Había huido de su hogar confundido, con la conciencia cargada por haber engañado a su padre y a su hermano. En ese lugar desierto, sin techo, sin cama, se acostó usando una piedra como almohada. Pero esa noche no fue una noche cualquiera. Fue la noche donde el cielo se abrió, y es aquí donde hay una clave espiritual que pocos han comprendido. Dios no espera a que tu entorno esté perfecto para visitarte. Él espera que tu corazón esté rendido. Jacob no había orado, no había preparado un altar, no había encendido incienso, solo se acostó quebrado. Y aún así, Dios descendió con una visión celestial. ¿Te das cuenta? La noche, ese momento que muchos usan para entregarse al insomnio, al miedo o a la duda, puede convertirse, si te dispones espiritualmente, en un canal de revelación divina. Y aunque el texto no menciona explícitamente que Jacob agradeció antes de dormir, su actitud posterior sí cambió radicalmente. Cuando despertó de aquel sueño dijo, Génesis 28, 16, 17, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes qué hizo después? Tomó aquella piedra que usó como almohada y la ungió como altar. La piedra de dolor se convirtió en símbolo de encuentro. La noche de angustia se transformó en la madrugada del despertar espiritual. Y aquí hay un principio para tu vida. Lo que hoy parece piedra dura bajo tu cabeza, mañana puede ser el cimiento de tu altar. Pero hay que aprender a cerrar el día con una actitud sensible a Dios. Aunque estés cansado, aunque no tengas fuerzas, aunque estés solo como Jacob, si te acuestas con el corazón dispuesto, el cielo puede visitarte en medio de la oscuridad. Muchos buscan a Dios solo en el templo, en la iglesia o cuando todo está en orden. Pero Dios también se revela en el silencio de la noche, cuando decides descansar en su fidelidad. Antes de dormir, detente. Haz lo que Jacob no supo hacer al principio. Reconoce que Dios está allí, aunque no lo veas, y dile: gracias, Señor, porque incluso en este desierto, tú sigues hablándome. Tu cama no es simplemente un mueble. Puede ser una piedra dura o un altar sagrado, dependiendo de la actitud de tu corazón. Jacob descubrió que en lo más profundo de su soledad, Dios no se había ido. Y tú también puedes descubrir esta noche que aunque parezca que todo está en silencio, el cielo sigue abierto. Si te atreves a terminar el día en gratitud, incluso sin señales visibles, puede que Dios te muestre una escalera esta misma noche, una revelación, una dirección, una palabra, y al despertar podrás decir como Jacob: Dios estuvo aquí y yo no lo sabía. Hay noches que no se viven en una cama, se viven en medio del dolor, de la injusticia o del encierro. Y es precisamente en esas noches, las más oscuras, donde el poder de una oración agradecida brilla como una antorcha celestial. Una de las escenas más impactantes del Nuevo Testamento ocurre en una prisión. Dos hombres golpeados, encadenados, maltratados por predicar el Evangelio, pero en lugar de quejarse o lamentarse, eligieron cantar y dar gracias a Dios. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¡Qué escena tan poderosa! Es medianoche, están heridos, atados, sin garantías de vida. Pero sus labios no pronuncian quejas, sino alabanzas, y no estaban fingiendo. No era teatro, era gratitud genuina, adoración auténtica, y lo que sucede después es sobrenatural. Hechos 16:26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te das cuenta? Una oración de gratitud a medianoche fue más poderosa que cualquier estrategia de escape. Aquí hay una verdad que debes grabar en tu espíritu. Cuando agradeces en medio del dolor, Dios responde con libertad. Pablo y Silas no estaban orando para que Dios los saque. Estaban adorando porque sabían que Él seguía siendo digno, aunque no los sacara. Y esa clase de gratitud, la que no espera condiciones perfectas, provoca terremotos espirituales. Quizá tú no estás en una cárcel literal, pero tal vez estás encerrado en pensamientos, deudas, tristeza, ansiedad, traición, cansancio, enfermedades. Y esta noche, mientras te preparas para dormir, sientes cadenas que no se ven. Pero hay buenas noticias. Si en medio de esa oscuridad eliges orar con gratitud, algo se sacude. No solo tus cadenas, sino también las de los que te rodean. Mira el detalle. Y las cadenas de todos se soltaron. No solo las de Pablo y Silas. Todos los presos fueron impactados por esa atmósfera de adoración nocturna. Así es como actúa la gratitud sincera. No solo libera tu alma, también transforma el ambiente. ¿Puedes imaginar lo que ocurriría si, en lugar de dormir con pensamientos de derrota, oraras con agradecimiento por lo que aún no entiendes, aunque no tengas respuestas?
aunque el terremoto aún no haya llegado. Si al acostarte dices, gracias Señor, porque aún aquí, en medio de esta cárcel emocional, tú sigues siendo Dios, entonces estás activando lo invisible. Muchos oran para ser libres. Pablo y Silas oraron porque ya eran libres por dentro. Las cadenas externas eran reales, sí, pero su corazón estaba lleno de gratitud, y esa es la clave. No necesitas que cambien las circunstancias para agradecer. Necesitas que tu corazón recuerde quién es tu Dios. Hoy, antes de dormir, conviértete en un Pablo o un Silas. Canta aunque no veas, ora aunque duela, y dile al Señor, gracias, porque estás conmigo en esta medianoche. Porque a veces, la medianoche es el preludio del milagro. No todas las noches de la Biblia están marcadas por lágrimas o prisiones. Algunas están marcadas por algo aún más misterioso, revelaciones silenciosas del cielo mientras el hombre duerme. Y uno de los ejemplos más asombrosos es el de Salomón, el rey más sabio que haya existido, cuya vida cambió radicalmente por una experiencia nocturna con Dios. Primero Reyes 3:5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Puedes imaginarlo? Salomón no estaba despierto, ni en oración, ni haciendo sacrificios en ese momento. Dios vino a él en sueños, de noche, pero atención, esa visita no fue al azar. Momentos antes, Salomón había ofrecido una adoración genuina. La Biblia dice que fue a Gabaón y ofreció 1000 holocaustos. No porque estuviera obligado, sino porque su corazón ardía de gratitud hacia el Señor. Y fue después de ese acto de entrega cuando el cielo decidió hablarle. ¿Y cuándo ocurrió? En la noche, mientras dormía. Aquí se revela algo profundo. La manera en que cierras tu día puede abrir los cielos mientras duermes. Salomón no recibió sabiduría en un templo lleno de música. No fue una ceremonia pública. Dios no gritó desde el cielo ni envió un ángel visible. Lo visitó en sueños, en lo secreto, en lo profundo. Muchos creyentes subestiman lo que ocurre mientras duermen, pero lo cierto es que el alma no duerme como el cuerpo. Y si cierras el día con un corazón agradecido, con espíritu humilde, con la mente entregada a Dios, puedes ser visitado por el Señor en lo más íntimo de tu descanso. Quizás no lo recuerdes al despertar, quizás solo sientas paz o una nueva claridad, pero algo sí es seguro. La gratitud antes de dormir prepara el terreno para oír la voz de Dios en medio del silencio. ¿Y qué pidió Salomón cuando Dios le dio la oportunidad de elegir? No pidió riquezas, ni fama, ni victoria sobre sus enemigos, pidió sabiduría. Primera Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y Dios no solo le dio eso, sino mucho más, le dio sabiduría, paz, honra y bendición. ¿Te das cuenta del principio? La gratitud nocturna no solo trae descanso, puede atraer visitación y destino. Dios sigue hablando en la noche, sigue dando respuestas en medio del silencio, pero solo lo hace con corazones dispuestos. Hoy, al cerrar tus ojos, no los cierres con quejas ni enredos mentales. Haz como Salomón. Termina el día adorando, diciendo, gracias, Señor, por este día. Todo lo bueno vino de ti, y lo que no entendí también lo entrego. Tal vez no veas una escalera de ángeles como Jacob, ni oigas cadenas caer como Pablo y Silas, pero si agradeces desde lo profundo, quizás esta noche Dios te hable mientras duermes. Y si eso ocurre, cuando despiertes, tu alma sabrá que algo ha cambiado. Tu espíritu estará más claro, tu corazón más fuerte, porque una noche de gratitud puede ser el umbral de un nuevo destino. Pocas voces en la Biblia han expresado con tanta profundidad el alma humana como la de David, el dulce cantor de Israel.
Sus salmos son una mezcla viva de alabanza, clamor, gratitud, dolor, victoria y fe. Y hay un patrón que se repite en muchos de sus escritos. La noche era para él un momento de encuentro íntimo con Dios. Salmo 42:8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. David no esperaba al nuevo día para alabar. Tampoco dejaba que el cansancio apagara su devoción. En la noche, cuando el mundo calla y el alma habla más fuerte, David adoraba. Y no lo hacía solo con música, sino con meditación profunda y agradecida. Salmo 63:6-7. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí encontramos algo muy poderoso. David se dormía recordando la fidelidad de Dios. En lugar de repasar heridas o preocupaciones, su mente repetía las bondades del Señor. Y esa actitud no solo le daba paz, sino que se convertía en refugio espiritual. Mira esa frase, en la sombra de tus alas me regocijaré. Es como decir, me dormiré sabiendo que estoy cubierto por ti. ¡Qué imagen más preciosa! La noche ya no es una amenaza, sino un momento de abrigo divino. Muchos hijos de Dios van a la cama con el alma desprotegida. Se acuestan con pensamientos rotos, con recuerdos dolorosos, con ansiedad proyectada al mañana. Y no se dan cuenta de que la forma en que terminan el día puede afectar su descanso, su fe y hasta su salud. David nos enseña que la noche no tiene por qué ser un campo de batalla mental, sino un altar de descanso agradecido. No necesitaba una sinagoga para adorar, solo necesitaba su lecho, su alma y su Dios. ¿Y tú, con qué pensamientos sueles cerrar tus ojos? ¿Con qué palabras entregas tu día? Y si esta noche eliges repetir las palabras del salmista: gracias, Señor, porque has sido mi socorro, porque bajo tus alas descanso. ¿Sabías que las personas que cultivan la gratitud antes de dormir experimentan menos insomnio, menos ansiedad y más estabilidad emocional? Esto no es solo ciencia, es un principio espiritual milenario. Dios creó tu alma para rendirse en adoración al final del día. Y cuando lo haces, el enemigo pierde acceso a tu mente en la noche. Hay promesas escondidas para los que meditan en el Señor en la oscuridad. Salmo 119:48. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus dichos. David no solo pensaba en Dios, lo hacía de forma activa, consciente, como quien se sumerge en una conversación secreta con el cielo. Y esa actitud provocaba resultados visibles. Por eso podía enfrentar gigantes, huir de enemigos, soportar traiciones y seguir creyendo, porque quien descansa en la presencia de Dios se levanta con fuerza renovada. Hoy tú también puedes hacer lo mismo. Antes de cerrar los ojos, deja el celular, el ruido, la prisa y di: Señor, gracias porque estás conmigo, gracias por cada detalle. Gracias por lo que hiciste y por lo que estás haciendo aunque no lo vea. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. La gratitud nocturna es como una almohada hecha de promesas, y quien reposa sobre promesas duerme en paz. Si hubo alguien que vivió una de las noches más largas del alma en toda la Biblia, fue Job, un hombre justo, temeroso de Dios, íntegro y apartado del mal. Y sin embargo, fue probado de una manera que ningún ser humano podría entender fácilmente. En cuestión de horas, lo perdió todo: hijos, riquezas, salud, amigos. Y con cada pérdida, su entorno espiritual se oscurecía más. Pero lo que sorprende no es la magnitud de su dolor, sino la respuesta de su alma ante esa noche oscura. Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puedes creerlo?
Job, en medio de su devastación, eligió agradecer, no porque entendiera, no porque le doliera menos, sino porque su fe no estaba atada a lo que tenía, sino a quien Dios era. Y eso nos revela una de las formas más profundas de gratitud, la que se eleva desde el quebranto, la que no depende de la lógica, sino de una confianza arraigada. Job no tenía respuestas. No sabía del diálogo celestial entre Dios y Satanás. No conocía el propósito detrás de su sufrimiento, pero sabía algo que tú y yo debemos recordar esta noche. Dios sigue siendo digno, aunque todo parezca perdido. Este tipo de gratitud no es emocional, es espiritual. Es la que nace cuando el alma decide arrodillarse en lugar de acusar, cuando en lugar de cerrar el día con ira, lo cierra con una alabanza que dice: no entiendo, pero bendigo tu nombre. ¿Cuántas veces hemos terminado el día enfocados solo en lo que nos falta, en lo que nos duele, en lo que se fue, en lo que no entendimos? Pero Job nos enseña que incluso en medio de la pérdida aún queda algo que ofrecer: adoración. Y esa adoración tiene un efecto poderoso. Sella la fe del creyente. Marca un antes y un después, porque cuando el enemigo ve que no puede destruir tu gratitud, sabe que no puede tocar tu alma. Job sufrió físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y sí, tuvo preguntas, tuvo silencios, tuvo noches donde no entendía por qué. Pero nunca dejó de honrar a Dios. Job 2:10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó con sus labios. Sus palabras, incluso en la noche más oscura, fueron palabras de reverencia, de aceptación y de fe. ¿Te das cuenta de la lección? No importa cuán oscura sea tu noche, puedes cerrar tus ojos diciendo: gracias, Señor, porque aún en esto estás obrando. Hoy quizás no tengas todas las respuestas. Quizá perdiste algo o alguien importante. Quizá estás herido, confundido o cansado. Pero si decides acostarte como Job, con el corazón abierto, con los labios bendiciendo a Dios, algo profundo ocurre en lo invisible. Tal vez no verás resultados mañana, pero tu alma será fortalecida. Y eso, muchas veces, es el milagro más grande. La noche no es el final, es la pausa donde Dios fortalece al guerrero. Y si tu gratitud resiste la oscuridad, la luz de la restauración no tardará en llegar, porque más adelante Dios restauró a Job y lo bendijo el doble. Pero el verdadero milagro no fue lo que recuperó, sino lo que nunca perdió: su capacidad de agradecer. Hay escenas en la Biblia que, aunque poco predicadas, encierran claves espirituales poderosas. Una de ellas ocurre en el desierto, en medio de las jornadas de Israel rumbo a la tierra prometida. Dios había mandado construir el tabernáculo, un lugar de encuentro, donde su gloria descendería. Y lo más impactante es lo que sucedía al final del día. Éxodo 40:38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Fuego en la noche, una señal clara, visible, de que Dios no dormía. Mientras el pueblo se acostaba, mientras los campamentos se silenciaban, la presencia de Dios permanecía activa, encendida como llama sobre el tabernáculo. ¿Te imaginas ser uno de esos israelitas, asomarte de tu tienda antes de dormir, mirar al tabernáculo y ver esa columna de fuego iluminando la oscuridad? ¿Qué paz debía traer ese símbolo silencioso, esa evidencia de que el Dios eterno velaba mientras ellos dormían? Y aquí hay una lección profunda para nosotros hoy. Dios no se apaga con el sol, no se retira cuando la noche cae. Al contrario, la noche es cuando más cerca se muestra a quienes le buscan.
Moisés conocía esta dinámica espiritual. No solo levantaba el tabernáculo, él entraba en él, buscaba a Dios a toda hora y muchas veces en el silencio de la noche. Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y aunque este texto no especifica el momento exacto, sabemos por otros pasajes que Moisés se presentaba ante Dios a cualquier hora, incluso de noche, cuando el campamento dormía. ¿Y qué hacía dentro del tabernáculo? No solo pedía por el pueblo, adoraba, agradecía, escuchaba, se rendía. Allí, en ese espacio apartado, encontraba dirección, consuelo, fuerza. Hoy no tenemos un tabernáculo físico en medio del desierto, pero tenemos algo mayor. Tu habitación, tu cama, tu rincón de oración puede convertirse en tu tabernáculo personal. Y cuando te acercas a Dios con gratitud antes de dormir, cuando le dices, gracias porque aunque no entienda todo, sigo viendo tu fuego sobre mi vida, entonces el cielo se manifiesta. La columna de fuego de la antigüedad hoy es el Espíritu Santo que habita en ti. Y si cierras el día en adoración, esa llama no solo se mantiene, se aviva. Quizá no tengas una visión literal, pero sentirás paz. Sentirás que no estás solo. Y lo más importante, Dios estará ministrándote mientras duermes. Recuerda esto, el tabernáculo no era solo para el día. Dios quería que su pueblo supiera que Él estaba presente en todas las jornadas, incluso en las noches más frías y oscuras. Por eso hoy, antes de cerrar tus ojos, no los cierres como quien simplemente quiere descansar. Ciérralos como quien entra al lugar santísimo. Dile a Dios, aquí está mi día, aquí están mis batallas, aquí están mis pensamientos, pero sobre todo, aquí está mi gratitud. Y mientras duermes, una llama invisible brillará sobre tu casa. No porque la veas, sino porque has invitado al Espíritu de Dios a permanecer contigo hasta el amanecer. En toda la Escritura hay un patrón silencioso, constante, profundo. Dios se manifiesta con frecuencia durante las vigilias de la noche. Mientras el mundo duerme, el cielo trabaja. Y los profetas lo sabían. Ellos entendieron que la noche no es un tiempo muerto, sino un portal espiritual donde las almas sensibles pueden oír lo que otros ignoran. Uno de los ejemplos más potentes es el del profeta Samuel, cuando aún era un niño. Vivía en el templo, servía al sacerdote Elí, y una noche cualquiera, Dios lo llamó por primera vez. Primera Samuel 3:4. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y vino Jehová y llamó a Samuel. ¡Qué detalle tan revelador! Samuel estaba durmiendo en la casa de Dios, cerca del arca del pacto. Y fue allí, en ese ambiente de entrega y reverencia, donde la voz del cielo lo despertó. Pero hay algo más profundo. Antes de esa noche, Samuel no conocía aún la voz de Dios. Sin embargo, algo había en su corazón que lo preparó para ese encuentro. Una disposición total, un servicio humilde y una actitud constante de adoración. Y si te dijera que muchas veces Dios quiere hablarte en la noche, pero no encuentra un corazón disponible. Estamos tan saturados de distracciones, de quejas, de agotamiento emocional, que olvidamos que el descanso no solo es físico, sino espiritual. Samuel fue llamado mientras dormía, pero su espíritu estaba despierto, y esto nos revela una gran verdad. Quien termina su día con gratitud se duerme con el oído abierto a lo celestial. Muchos desean que Dios les hable durante el día, entre el ruido, el tráfico, las pantallas. Pero el Espíritu Santo tiene un lenguaje que se revela mejor en la quietud, en el silencio, en la rendición. Los profetas solían tener vigilias, no por obligación, sino por anhelo. Sabían que en las horas más oscuras, Dios liberaba luz.
Isaías 54 dice, «Cada mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios». ¿Y sabes cuándo empieza esa mañana espiritual? Desde la noche anterior. Desde ese momento en el que, en lugar de irte a dormir lleno de ansiedad, decides decir, «Gracias, Señor, esta noche no necesito señales, solo necesito tu paz». En ese acto, se abre una puerta. Tu alma deja de luchar, tu espíritu entra en sintonía. Y aunque estés dormido físicamente, Dios puede sembrar visiones, instrucciones, consuelo, claridad. Recuerda, Samuel no esperaba oír a Dios esa noche, pero su vida cambió porque su corazón estaba limpio, rendido, sensible. Y eso comenzó con una actitud constante de humildad y obediencia. Tú no necesitas ser un profeta para vivir esto, solo necesitas ser un hijo dispuesto. Esta noche, cuando te acuestes, no lo hagas simplemente por cansancio, hazlo como Samuel. Acuéstate cerca del arca, es decir, cerca de la presencia de Dios, y dile con el alma, «Habla, Señor, tu siervo escucha, incluso mientras duerme». Y si Dios no habla de inmediato, sigue agradeciendo. Porque la gratitud es el lenguaje que precede a la revelación. Y cuando menos lo esperes, su voz vendrá, quizá no con palabras audibles, pero sí con paz, con dirección, con propósito. Dios sigue llamando de noche. ¿Estás tú dispuesto a responder? La noche más intensa en la vida de Jesús no fue la de su nacimiento, fue la de su entrega. En el huerto de Getsemaní, en lo profundo de la oscuridad, el Hijo de Dios dobló sus rodillas, no por rutina, sino por obediencia, por amor, por redención. Fue allí, bajo la sombra de los olivos, donde se libró una batalla espiritual que definiría el destino eterno de millones de almas. Mateo 26, 36, 39. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús no solo oraba, sudaba gotas de sangre. Su alma estaba en una tensión espiritual indescriptible. La cruz aún no había llegado físicamente, pero él ya estaba cargando su peso en oración. Y esa oración no fue durante el día, fue en la noche, en las últimas horas de oscuridad antes del amanecer. ¿Coincidencia? No, porque la noche representa ese tiempo donde el alma es puesta a prueba. ¿Y qué hizo Jesús? Oró, se rindió, agradeció, confió. Aunque no vemos la palabra gracias escrita en ese pasaje, el contenido de su oración lo grita desde el Espíritu, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Y acaso no es eso una forma de agradecer por el plan del Padre, incluso cuando duele? Aceptar la voluntad de Dios es una forma elevada de gratitud. En ese momento, mientras sus discípulos dormían, Jesús sostenía con su oración el plan eterno. Y todo ocurrió en la noche. Aquí hay una revelación importante para ti. La oración nocturna, cuando está llena de entrega, puede cambiar tu historia. Jesús no salió de Getsemaní con una respuesta verbal, pero sí con fuerza renovada. La misma noche en la que agonizaba, se levantó fortalecido y fue directo a enfrentar la cruz, no con miedo, sino con propósito. ¿Te has sentido alguna vez como en tu propio Getsemaní? Una noche en la que sientes que todo pesa, que nadie te entiende, que incluso tus discípulos, las personas cercanas, se han quedado dormidos mientras tú luchas. Si ese es tu caso, estás en buena compañía. Jesús pasó por allí. Pero no te quedes solo con el dolor. Haz lo que Él hizo. Ora con el alma, entrega tu voluntad y confía en el Padre. Antes de dormir, aunque no veas cambios inmediatos, di como Jesús, «Padre, si esta copa no puede pasar, hágase tu voluntad. Gracias porque tú sabes más que yo».
Esa gratitud, que reconoce la soberanía divina incluso en la angustia, es una llave que abre puertas de consuelo sobrenatural. Recuerda, Jesús no fue vencido en la cruz. Fue victorioso en la noche de Getsemaní. Y tú también puedes vencer antes de ver resultados. Puedes ganar batallas en tu espíritu antes de que amanezca. Porque cuando decides terminar tu día como Jesús terminó el suyo, de rodillas en rendición, con gratitud silenciosa, el cielo lo registra. Y aunque no sientas nada espectacular en el momento, los ángeles ya están en camino para fortalecerte. Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No subestimes lo que ocurre cuando oras en la noche con un corazón agradecido. Dios puede enviar refuerzos celestiales para sostenerte en tu dolor. Tu Getsemaní puede ser el umbral de tu resurrección. Solo no dejes de orar, no dejes de agradecer. Entre todos los relatos del nacimiento de Jesús, hay uno que, aunque sencillo, encierra una verdad espiritual muy poderosa. Dios escogió a un grupo de pastores en medio de la noche para anunciar la mayor noticia del universo. Lucas 2:8-9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¡Qué momento glorioso! Mientras otros dormían, mientras el mundo seguía su curso cotidiano, Dios interrumpió la noche de unos hombres comunes con una revelación celestial. Y lo hizo porque estaban despiertos, no solo físicamente, sino atentos, humildes, disponibles. Eran hombres sin renombre, no profetas, no sacerdotes, no reyes, solo pastores, en el campo. Pero su fidelidad en medio de la noche los posicionó para recibir una manifestación divina. Y aquí hay una enseñanza clave. Dios se revela a quienes permanecen fieles aun cuando la noche es larga y aparentemente común. Aquella no era una noche especial para ellos. Era una más, repitiendo la rutina de siempre: cuidar ovejas, vigilar, mantenerse despiertos. Pero de pronto, el cielo se abrió. La gloria del Señor descendió, y el mensaje fue claro. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Lucas 2:10. Dios interrumpió la oscuridad con luz, interrumpió la rutina con revelación. Y eso mismo puede hacer contigo esta noche. Quizá ha sido un día más. Nada espectacular, solo lucha, esfuerzo, cansancio. Pero si cierras este día con gratitud, como esos pastores que velaban sin saber lo que vendría, puedes estar a punto de recibir una palabra de Dios que cambie tu dirección. Ellos no estaban orando, no estaban clamando, pero su disposición los conectó con el cielo, y lo más impactante es lo que hicieron después. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Terminaron su noche adorando, glorificando, agradeciendo, no por un milagro material, no por una sanidad física, sino por haber visto la gloria de Dios. Ese es el corazón de la verdadera gratitud nocturna. No agradecer solo por lo recibido, sino por lo revelado. Antes de dormir, pregúntate: ¿estoy dispuesto a ver lo que Dios quiere mostrarme esta noche? ¿Estoy listo para que una noche normal se convierta en un altar de revelación? Tal vez el ángel no se te aparezca con luz resplandeciente, pero sí puede llegar a ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una palabra en tu espíritu, una canción en tu alma, una certeza de que no estás solo en esta vigilia de la vida. Dios sigue visitando a los que velan, sigue hablando en la noche, sigue escogiendo a los sencillos, sigue interrumpiendo la rutina con su gloria. Así que esta noche no la subestimes, no la entregues al cansancio sin antes elevar una oración. Dile: gracias, Señor, porque aunque parezca una noche común, tú puedes aparecer. Y si lo haces con sinceridad,
Puede que mañana te levantes como los pastores, transformado por una noche que parecía igual a todas, pero en la que el cielo habló. Una de las noches más decisivas en la historia del pueblo de Dios fue la noche del Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto tras más de 400 años de esclavitud. Pero no fue solo una noche de liberación, fue una noche de instrucción, obediencia, fe y gratitud silenciosa. Éxodo 12, 29, 31. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Entonces Faraón se levantó de noche y dijo: «Levantaos y salid de en medio de mi pueblo». Mientras Egipto lloraba, Israel era testigo del cumplimiento de una promesa largamente esperada, pero antes de esa liberación hubo una preparación específica dada por Dios, un sacrificio, una cena, una señal. La noche anterior al juicio, Dios había ordenado al pueblo que tomaran un cordero sin defecto, lo sacrificaran y marcaran los dinteles de sus casas con su sangre. Además, debían compartir una comida sagrada, la Pascua, y no como una celebración festiva, sino como un acto solemne, reverente y lleno de fe. Éxodo 12, 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios les estaba enseñando un principio que sigue vigente: cómo cerrar una noche oscura con un corazón preparado y agradecido. No sabían exactamente cómo sería su salida. No sabían si Faraón cumpliría. No sabían lo que les esperaba en el desierto, pero obedecieron, adoraron, prepararon la mesa y esperaron confiando. La Pascua no fue solo una cena. Fue una forma de decir: «Gracias, Señor, porque aunque no lo veo aún, creo que la libertad viene». Y esa fe activa, mezclada con obediencia y gratitud, salvó a sus familias, porque mientras la muerte recorría Egipto, las casas con sangre en los dinteles fueron preservadas. Hoy no necesitas sacrificar un cordero literal, porque el cordero perfecto ya fue entregado, Cristo, y su sangre está sobre ti. Pero sí puedes seguir el modelo. Preparar tu corazón cada noche como quien espera la libertad de Dios. Antes de dormir, haz como los israelitas. Come la Pascua espiritual. No un pan físico, sino el alimento del alma, la gratitud, la obediencia, la fe. Y di: «Gracias, Señor, porque aunque aún veo a Faraón resistiendo, sé que esta noche puede ser la última como esclavo». Quizás hoy estés viviendo alguna forma de esclavitud, miedos, hábitos, deudas, relaciones tóxicas, cansancio crónico. Pero si terminas tu día creyendo como Israel, que la sangre del Cordero te cubre y la libertad se acerca, entonces la noche se transforma en umbral. Muchos piensan que el milagro ocurrió con las aguas del Mar Rojo, pero la verdadera victoria comenzó en esa noche previa, en la intimidad del hogar, con lámparas encendidas, corazones atentos y manos que marcaron las puertas con fe. Dios honra a los que esperan en Él con expectativa, y la gratitud es el lenguaje de los que están listos para salir. Así que esta noche no te duermas como quien ha sido derrotado. Duérmete como un israelita en la víspera de su liberación, con la maleta en la mano, el corazón encendido y el alma diciendo: «Gracias, Señor, porque esta noche marca el fin de mi esclavitud». Hay momentos en la vida del creyente donde las palabras ya no bastan, donde el alma necesita elevar algo más profundo que un simple discurso, un canto, un himno nacido del Espíritu, una melodía que, aunque sin instrumentos, llena la noche con el eco de la fe. La Biblia está llena de ejemplos de adoración que brotan no desde la comodidad, sino desde el quebranto. Y muchas de esas adoraciones ocurrieron en la noche. Salmo 77, 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría.
David estaba en angustia. Sentía que Dios lo había desechado, que su favor se había ido, y sin embargo, recordaba los himnos nocturnos, canciones que había cantado cuando todo parecía oscuro, cuando el alma lloraba en silencio. ¿No es eso lo que muchas veces nos sostiene? Una adoración que nace del dolor, pero que se eleva con gratitud. El mismo David dice en otro salmo, Salmo 42:8, «De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo». Aquí vemos un patrón espiritual. La noche es tiempo de canto, de himno, de rendición, de confianza que canta, aunque no ve. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, como vimos antes, ellos no predicaron, cantaron, y ese canto provocó un terremoto. La música celestial no necesita orquesta, solo necesita un corazón rendido. Un espíritu que diga, «Gracias, Señor, porque aunque esta noche no entienda todo, yo canto igual». Hay algo en el canto nocturno que toca el corazón de Dios. Es la nota más pura del alma, no porque suene afinada, sino porque nace de una fe que aún en el silencio dice, «Tú sigues siendo bueno». La adoración nocturna es poderosa porque no depende del entorno. No espera el domingo, ni el templo, ni la banda. Solo espera un corazón dispuesto. ¿Te imaginas el impacto espiritual de cerrar tu día con un canto de agradecimiento? Quizás una alabanza suave en voz baja. Quizás solo una frase repetida desde lo profundo. «Te doy gracias, Jesús, por estar conmigo en esta noche». Tal vez no sepas cantar. No importa. Dios no oye tu tono, oye tu entrega. Muchos milagros comienzan con un canto. No porque el canto los produzca, sino porque la fe que canta revela un alma que ya fue liberada por dentro. Esa noche en Belén, los ángeles no declararon doctrina, entonaron himnos de gloria. Lucas 2:13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas». El cielo canta de noche. Y si el cielo canta, ¿por qué no hacerlo tú también? Esta noche, antes de dormir, elige un himno, tal vez uno antiguo, tal vez uno que marcó tu infancia, o tal vez una simple frase que se repita en tu corazón. Pero hazlo. Y mientras lo haces, repite dentro de ti, «Gracias, Señor, porque esta noche también cantaré». Puede que no cambien tus circunstancias de inmediato, pero tu atmósfera cambiará, tu habitación será diferente, tu alma se hará fuerte, porque el enemigo puede atacar muchas cosas, pero no puede resistir a un hijo de Dios que canta con gratitud en medio de la noche. Entre los profetas, pocos conocieron la profundidad del dolor como Jeremías, conocido como el profeta llorón. No por falta de fe, sino porque su llamado lo llevó a vivir en carne propia la ruina espiritual, emocional y nacional de su pueblo. Y sin embargo, entre lamentos y lágrimas, encontramos una joya escondida, la esperanza que nace en medio de la noche. Lamentaciones 3:19-23. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías está en ruinas. Todo lo que conocía fue destruido. Jerusalén ardía en llamas, el templo estaba en ruinas, los sacerdotes en silencio, la ciudad vacía. Era una noche literal y simbólica. Y sin embargo, en medio de ese panorama devastador, decide recordar la fidelidad de Dios. ¿No es eso lo que tú y yo necesitamos aprender? A encontrar la esperanza cuando todo lo visible grita desesperanza. A agradecer por lo que no ha sido consumido, por lo que aún queda, por lo que Dios aún puede hacer. Jeremías enseña un principio. La gratitud no siempre se expresa con júbilo, a veces se susurra entre lágrimas, a veces se construye como un acto de resistencia del alma. Él no niega su dolor,
no lo disfraza, lo presenta, lo describe, lo enfrenta. Pero justo allí, en el centro de la desolación, decide recordar: grande es tu fidelidad. Eso es adoración. Eso es fe madura. Eso es gratitud que sobrevive al fuego. La noche del alma no es solo un momento cronológico. Es una temporada donde el alma camina sin respuestas, donde Dios parece callado, donde la oración parece rebotar en el techo. Y si estás viviendo una noche así, no estás solo. Jeremías también la vivió. Jesús también la vivió. Y Dios sigue presente, aunque el cielo parezca en silencio. ¿Y qué hizo Jeremías en su noche? Recordó, esperó y agradeció. Tal vez esta noche no tengas palabras alegres. Tal vez tu oración sea más un suspiro que un canto, pero aún así puedes decir con convicción: gracias, Señor, porque no he sido consumido, porque tus misericordias aún me sostienen, porque el sol volverá a salir. Y eso basta. Dios honra ese tipo de oración, la que no nace del entusiasmo, sino del compromiso, la que no necesita ver para creer. Esta noche, si el cansancio te pesa, si las lágrimas están cerca, haz como Jeremías. Escribe tu propio lamento, pero no olvides incluir una línea de esperanza, una sola frase que diga: grande es tu fidelidad. Aunque tu alrededor esté en ruinas, aunque tu alma esté quebrada, si puedes repetir esa frase antes de dormir, estás dando un paso más hacia tu restauración. Recuerda, la noche del alma no es el final. Es el preámbulo de una nueva misericordia. Porque cada mañana, sin falta, las promesas se renuevan. Y quien termina su noche con gratitud silenciosa, despierta con fuerza que no sabía que tenía. En el primer libro de Samuel, encontramos a una mujer cuyo corazón había sido aplastado por la espera, la humillación y el dolor. Ana, la madre del profeta Samuel, una mujer estéril, despreciada por su rival, incomprendida por su esposo y juzgada injustamente por el sacerdote. Y sin embargo, en su quebranto, eligió orar. En Samuel 1:10, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. La oración de Ana no fue una repetición aprendida, no fue una fórmula ni una liturgia, fue un clamor nocturno, derramado desde lo más profundo de su alma. Y aunque el texto no especifica la hora, la forma en que se describe su oración y el contexto en el templo sugiere un momento de intimidad, de soledad, posiblemente al final del día, cuando los demás descansaban y el dolor la desvelaba. Y aquí hay algo muy revelador. La oración de Ana no nació de la gratitud, pero terminó en ella. 1 Samuel 1:18, y ella dijo: «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué cambió? Dios aún no había respondido, no tenía un hijo en brazos, pero algo en el espíritu de Ana fue liberado por su oración sincera. La oración transformó su tristeza en paz y su clamor en gratitud adelantada. Poco tiempo después, Dios respondió. Y Ana no solo recibió un hijo, recibió destino, recibió propósito. Su vientre dio a luz a uno de los mayores profetas de la historia. Y lo más impactante es cómo Ana reacciona después de recibir su milagro. No se aferra a la bendición, sino que la devuelve con gratitud al Señor. 1 Samuel 1:27-28. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Esto es gratitud en su forma más pura. No solo agradecer con palabras, sino devolverle a Dios lo que Él mismo nos entregó. Y Ana no se detuvo ahí, cantó, adoró. Su corazón rebosó de alabanza, no solo por el Hijo, sino por el Dios que la había escuchado. 1 Samuel 2:1. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación.
Gabriel, aquí hay un principio poderosísimo. Las oraciones nocturnas más sinceras suelen ser el preludio de los cantos más proféticos. Quizá tú, como Ana, estás pasando por una noche de amargura, de espera, de silencio. Pero si hoy decides entregar tu dolor en oración, Dios puede transformar tu clamor en canción. Y esta noche, antes de dormir, aunque no tengas aún el milagro en tus manos, puedes repetir con fe: Señor, gracias, porque tú oyes incluso cuando nadie más me ve. Gracias, porque aunque no entienda el proceso, estoy segura de que estás obrando en él. Eso es madurez espiritual. Eso es gratitud que nace de la fe y no de los resultados. Ana no fue grande por haber tenido un hijo. Fue grande porque supo agradecer antes, durante y después del milagro. Y tú también puedes entrar en esa dimensión. Ora esta noche como Ana. Llora si es necesario. Pero no te duermas sin haber entregado tu alma en manos del Dios que ve en lo secreto, porque Él ve, Él escucha, Él responde. Y cuando lo haga, tu gratitud no solo será personal, será profética, cambiará generaciones. Hay noches donde no basta con orar a solas, hay noches donde la iglesia entera se levanta en intercesión. Y en el libro de los Hechos encontramos uno de los relatos más poderosos sobre lo que ocurre cuando el pueblo de Dios ora con fe, incluso en la oscuridad más intensa. Hechos 12, 5, 7. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, y he aquí se presentó un ángel del Señor. Pedro estaba preso. Herodes ya había matado a Jacobo y planeaba hacer lo mismo con él. Pero algo, o mejor dicho, alguien, estaba orando. La iglesia no se durmió. La iglesia no se resignó. La iglesia oró sin cesar. Y Dios envió un ángel. La Biblia es clara. El milagro vino en la noche, no al amanecer, no al día siguiente. Fue esa misma noche, cuando la sentencia parecía segura, cuando la oración ferviente de la iglesia rompió cadenas invisibles. ¿Y qué hacía Pedro? Dormía en medio de la amenaza de muerte. ¿Qué clase de paz era esa? La que solo Dios puede dar. Pedro no estaba paralizado por el miedo, estaba rendido a la voluntad del Señor, y en ese reposo confiado fue sorprendido por el ángel. Hechos 12:7, el ángel del Señor despertó a Pedro diciendo: «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Hay algo glorioso en este pasaje. Las cadenas no fueron rotas por fuerza humana, fueron destrabadas por una intervención divina, activada por la oración colectiva. Gabriel, esta historia nos revela el poder de la oración nocturna, intercesora. Muchos de los que verán este mensaje quizá no estén encerrados físicamente, pero sí espiritualmente. Y necesitan que alguien ore por ellos. Necesitan una iglesia, aunque sea virtual, que interceda, que clame, que eleve su voz en la noche. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí en los versos de Cristo. Una comunidad que ora unos por otros, aunque no se conozcan cara a cara. Cuando comentan paz en Cristo, cuando oran en silencio por los que escriben, cuando se unen espiritualmente en este espacio, están provocando liberaciones invisibles. Hay cadenas que caerán esta noche porque alguien está orando al otro lado de la pantalla. Porque alguien decidió no dormir sin antes decir: Señor, toca al que está cansado, libera al que está atado, fortalece al que no puede más. Y si eres tú quien necesita esa oración, descansa. Dios tiene a sus ángeles listos y su iglesia está clamando. Esta noche, antes de cerrar tus ojos, ora por alguien más, aun si tú también necesitas ayuda. Porque el cielo se mueve con una fe que intercede aún en la oscuridad. Y si puedes decir desde el fondo del corazón: gracias, Señor, por los que oran por mí,
incluso sin conocerme, entonces estás listo para ver ángeles entrar en tu noche. Dios no ha olvidado tu causa. La noche no será tu final, será el escenario del milagro. Hemos recorrido muchas noches bíblicas, noches de lucha, adoración, silencio, revelación y milagro. Pero ahora, al acercarnos al final de este viaje, es momento de recordar una promesa gloriosa que Dios ha dado a los que en Él confían y que se activa especialmente al final del día. Salmo 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Lo ves? Dios da el sueño como regalo a los que ama. No solo el acto biológico de dormir, sino el descanso profundo del alma. En una época donde el insomnio, el estrés y la ansiedad han tomado el control de tantas vidas, esta promesa se vuelve un oasis. El enemigo sabe que si logra robar tu descanso, puede debilitar tu fe. Por eso tantos hijos de Dios luchan por dormir en paz. Pero aquí está la verdad. El descanso no es un privilegio de unos pocos, es una herencia de los que confían. Dios no quiere que te acuestes con miedo, ni con una mente que gira sin cesar, ni con un corazón inquieto. Él quiere que te duermas como un hijo que sabe que su padre está velando. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David escribió estas palabras en medio de persecución. No estaba en un palacio, sino posiblemente escondido, en fuga, perseguido por enemigos, y aún así se acostaba en paz. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en su entorno, sino en su Dios. ¿Y tú? ¿En qué estás apoyando tu descanso? ¿En lo que lograste hoy? ¿En si todo está resuelto? ¿En si no hay problemas a la vista? La verdadera paz nocturna no viene de lo externo, viene de saber que Dios está en control. No necesitas entender todo para descansar, solo necesitas entregarlo. Esta noche, cuando apagues la luz, hazlo como un acto espiritual, como si cerraras el telón de una obra que ha sido dirigida por Dios, aun si no entendiste cada escena. Y di con el corazón: gracias, Señor, porque hoy hice lo que pude, y lo que no logré lo dejo en tus manos. Dios honra a los que terminan el día así, no con quejas, no con dudas, sino con una fe serena que reposa sobre su fidelidad. Y hay más. El sueño dado por Dios no solo descansa, también puede revelar. La Biblia está llena de sueños proféticos, visiones nocturnas, instrucciones celestiales dadas mientras el cuerpo dormía. A José, esposo de María, Dios le habló en sueños. A Jacob, a Salomón, a Daniel, a los magos de Oriente. La noche puede ser el tiempo donde el cielo siembra semillas invisibles, pero eso solo ocurre cuando el corazón se entrega. Cuando no solo se duerme, sino que se duerme con gratitud. Hoy, antes de dormir, renuncia a la idea de que todo debe estar perfecto para descansar. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas esta certeza: Dios no duerme, Él cuida de mí mientras yo descanso. Y si puedes decir eso en paz, entonces estás listo para recibir el sueño que restaura, la paz que sana, y quizá una palabra divina en medio de la noche. Porque sí, Dios sigue hablando mientras sus hijos duermen, y a los que le aman, Él les da descanso. Has llegado al final de este estudio, y eso dice mucho de ti. Dice que no eres como todos. Dice que tu alma anhela más de Dios. Dice que algo dentro de ti se niega a dormir sin antes tener un encuentro con lo eterno. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pocos perseveran. Pero tú lo hiciste, y eso demuestra que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Detente por un momento, respira profundo, cierra tus ojos, si puedes, y siente
La presencia de Dios que te ha acompañado durante cada palabra, cada pasaje, cada historia, cada verdad revelada en esta noche. Este no ha sido solo un vídeo, ha sido un altar, un lugar de encuentro entre tu alma y el Dios eterno. Y si estás aquí, es porque Él te trajo, Él te preparó. Él te está hablando. Tal vez esta noche ha sido como muchas otras para el mundo, pero para ti esta noche es distinta. Esta noche está marcada en el cielo. Esta noche algo se rompió, algo se restauró, algo se despertó. Ahora sabes que las noches no son espacios vacíos. Son momentos sagrados, puertas a lo invisible, altares íntimos donde Dios espera encontrarse con sus hijos. Y tú has venido, y Él ha estado aquí. Has visto a Jacob encontrar su destino sobre una piedra. Has oído a David susurrar salmos bajo las estrellas. Has acompañado a Ana en su llanto escondido. Has sentido la angustia de Jesús en Getsemaní. Has visto ángeles entrar en cárceles. Has escuchado a los pastores recibir noticias gloriosas mientras todos dormían. Has entendido que una oración nocturna no es una despedida del día, es una declaración de fe. Y ahora te toca a ti. Esta noche, cuando apagues el celular, cuando te metas en la cama, no lo hagas como siempre. Hazlo como quien entendió que hay una forma diferente de terminar el día, con gratitud, con entrega, con confianza. No necesitas usar palabras elocuentes, no necesitas estar de rodillas, solo necesitas un corazón sincero y decirle al Señor: gracias Dios por estar conmigo, gracias por este día, gracias incluso por lo que no entendí. Hazlo. No solo porque lo aprendiste aquí, hazlo porque lo necesita tu alma, porque lo merece tu Dios, porque lo espera tu futuro. Y si este mensaje ha sido como un alimento para tu espíritu, quiero pedirte algo muy especial. Comenta ahora mismo esta frase, si llegaste hasta aquí: yo duermo en paz porque Dios está despierto. Sí, escríbelo como un acto de fe, como una contraseña espiritual para los que fueron marcados por esta enseñanza. Quiero leerte. Quiero saber quiénes son los que no se conforman con una oración superficial, sino que desean conocer el corazón de Dios en la quietud de la noche. Tu comentario no es solo una respuesta, es un sello, es una bandera, es una llama encendida que dice: yo también soy parte de esta generación que ora con gratitud antes de dormir. También te animo a compartir este video con alguien. Tal vez hay una persona que hoy se va a acostar con el alma hecha pedazos, y tú puedes ser la respuesta que estaba esperando. Con un simple enlace, puedes decirle: Dios está contigo en esta noche. Porque cuando compartes la palabra, enciendes una luz en la oscuridad, y tú fuiste llamado a eso, a ser luz, a ser guía, a ser canal de esperanza. Si aún no te has suscrito al canal Los Versos de Cristo, hazlo ahora. Esto no es solo un canal, es un refugio, una mesa donde muchos vienen a comer cuando no tienen iglesia. Una comunidad espiritual donde cada palabra es sembrada con oración. Si ya eres parte de esta familia, gracias. Eres parte de un ejército de hombres y mujeres que no quieren un evangelio superficial, sino palabra viva, revelación fresca, dirección de lo alto. Y no te detengas aquí. Sigue explorando los otros estudios. Cada vídeo contiene llaves espirituales que pueden desbloquear algo nuevo en tu vida. Como pasos en un camino, cada mensaje te acerca más al corazón del Padre. Pero antes de que termine este vídeo, permanece unos minutos más. No lo cierres, no te apresures. Deja que la música final te envuelva. Es tu momento de adoración silenciosa, sin palabras, sin peticiones. Solo tú y Dios, respirando su paz, sintiendo su abrazo invisible.
Deja que cada nota sea como un susurro del cielo diciéndote, estoy contigo, descansa en mí. Esta no es una despedida, es un nuevo comienzo, una nueva forma de cerrar cada día en paz, en gratitud, en comunión. Y recuerda, no hay noche tan oscura que impida a Dios visitarte. No hay silencio tan profundo que Él no pueda llenar con su voz. No hay dolor tan grande que no pueda ser sostenido por sus manos. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y esta noche Dios vela por ti. Duerme en paz, sueña con promesas, despierta con propósito, y nunca olvides agradecer. Bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio, aquí, en los versos de Cristo.